tardes, bienvenidos sean todos a nuestra página, a nuestra reunión, perdón, del día de hoy. Ayer no pudimos hacer el estudio del libro de Hebreos. Estamos hoy con nuestro hermano Darío, nuestro hermano Máximo, nuestra hermana Araceli, aquí en De Regreso a Casa. Buenas noches a todos, bienvenidos. Shabbat Shalom, ya algunos terminaron su Shabbat. Y vamos a continuar con la serie del libro de los Hebreos, capítulo 6, que muy amablemente el hermano Darío Guch nos está impartiendo. Sean todos bienvenidos, siéntanse libre de conectarse. Ahorita en un momento comparto el link por aquí y por los canales de Facebook. Buenas noches a todos, bienvenidos. Shalom. Amén. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches, hermano Máximo. Buenas noches. Pues me gustaría hoy iniciar esto con una oración, o como estatuto perpetuo a todos los hijos de Israel. Así es que oremos en esta hora. Abacadosh, te damos gracias en esta hora, oh Padre eterno, porque tú eres bueno. En este día que ha concluido de Shabbat, que hemos entrado en tu reposo y que nos diste la oportunidad de estar un día más. Te damos gracias, porque sabemos que tú estás con nosotros, que tú nos ayudas y sobre todo que tú en esta hora nos hables a través de tu palabra y nos instruyas, porque toda palabra es buena para instruir, toda palabra que viene de ti es buena para instruir y que es buena para exhortar, toda palabra que es inspirada por el Ruach. Así es que en esta hora yo te doy gracias por la vida de mi hermano Darío, de mi hermano Máximo, de mi hermana Araceli y por las personas que van a estar viendo esta enseñanza después en los canales ya sea de YouTube o Facebook. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Yeshua HaMashiach. Amén y amén. 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 Adelante, hermano. Toda tuya la plataforma. Bueno, gracias. Vamos a continuar viendo el libro de los Hebreos, la carta a los Hebreos, carta al libro. En realidad, esto más que dice epístola, pero es un tratado de enseñanza específica, profunda, donde se desarrollan muchas cosas y está muy interesante esto, ¿no? Porque no tiene formato de carta. Directamente empieza hablando de un tema específico, dice Dios, hablando de muchas formas, ¿sí? Así como empieza Génesis. Dios en el principio creó los cielos y la tierra, ¿no? Yo estoy diciendo algunas traducciones que he leído, porque algunas traducciones comienzan diciendo en el principio, traduciendo textualmente lo que dice en el hebreo, pero hay Biblias que empiezan diciendo Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Hebreos empieza así también. Hebreos empieza de esa forma y empieza hablando que antes el Evangelio era anunciado por medio de los profetas, ahora se anuncia por medio del Hijo, ¿sí? Amén. Y entendiendo que el Hijo ya fue crucificado, murió, resucitó y ascendió a los cielos, pero dice ahora se anuncia a través del Hijo, el cual no es hecho a la imagen de Dios, sino que dice que es la imagen misma, el resplendor de su gloria, ¿no? De su sustancia, la imagen misma, o sea, del modelo de donde fue tomado para hacer Adán, el plano, el diseño, correcto, es Mashiach, ¿sí? Hebreos también nos habló que la salvación es un mensaje que se le dio primeramente al pueblo de Israel, no obedeció a ese mensaje y por no obedecer no entró al reposo, ¿sí? Eso es una de las cosas que vimos. Y el reposo se inició, comenzó, ¿sí? El reposo a nivel espiritual, estamos hablando, en el séptimo día. O sea, hay un reposo a nivel físico, pero de parte del Eterno, Él entró en un reposo y el ser humano, por desobediencia, sale. ¿Cómo se entra al reposo? Bueno, la clave que enseña el libro de los Hebreos es cómo se sale. Vos salís del reposo por desobediencia. Entonces,
por conclusión, entonces si por desobediencia se sale, ¿cómo se entra? A través de la obediencia. Eso es lo que dice Hebreos 5, que Mashiach vino a ser autor de perfecta salvación para todos los que le obedecen. Ahí no aparece la palabra o la frase para todos los que le creen, ¿sí? Sino para todos los que le obedecen, porque venía hablando de lo mismo. Ese es el problema que tiene la mayoría de las personas cuando sacan de contexto un versículo, ¿sí? O una porción, inclusive la porción, ¿sí? Una perícopa, tiene que estar unida al contexto, o sea, hay un contexto mayor y superior. El escritor a los Hebreos muestra o trata de expresar quién es Mashiach, que es superior a los ángeles, que es superior a los profetas, que es superior a Moisés, que es superior a Aarón. O sea, te lo trata de mostrar de diferentes formas. Y también te trata de decir que el Evangelio es lo mismo que anunció Moisés, es lo mismo que se anunció en el Sinaí, eso lo dice en Hebreos 4, ¿sí? Ese mismo Evangelio. ¿Amén? Amén. Me Amén. pareció que escuché a alguien. Avísame, hermano Jesús, si alguno levanta la mano para hacer algún comentario, porque Claro. yo solamente veo la pantalla que estás compartiendo, ¿sí? Por ahí no veo si alguno está... Déjame, ¿sí? entonces te hago con anfitrión, quizás así lo puedas ver. Y de todas maneras yo te aviso, hermano. Bueno, te agradezco. Amén. Entonces, para empezar a leer el capítulo 6, que es el que nos toca ahora, vamos a iniciar un poquito antes, ¿sí? Porque ustedes, como verán en sus Biblias, si ustedes tienen la página, ven que no hay ningún título que inicie el 6, ¿no? Porque Así esto es. viene a partir del 5:11, ahí es donde está el título, está bastante bien ubicado el título, pero dice así, Hebreos 5:11 dice, acerca de esto, o sea, de todo lo que vinimos hablando, de que inclusive lo plantea a Mashiach, a Yeshua, como el sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿Sí? A pesar de esa expresión, no es que no dice más nada, va a seguir hablando y va a seguir desarrollando y que presten oído todos los que tengan que prestar oído, ¿no? Dice, porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, de Loá, ¿sí? Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, ¿sí? Otra forma de decir de la Torá. Porque es niño, inexperto. Vos podés tener todos los títulos que sea, podés ser diplomado en teología, licenciado en teología, pero podés ser inexperto, ¿sí? En la palabra de justicia. ¿Sí? Eso es algo que se ve tangible en los evangelios, en Hechos de los Apóstoles. Masías contendía directamente con los doctores, con los intérpretes de la Torá, con aquellos que enseñaban a Israel, con los rabí, los que se llamaban rabí. ¿Saben que la palabra rabí no es una palabra hebrea? Es un acróstico, ¿sí? No me acuerdo cómo se dice, si acróstico, acrónimo, acróstico, creo que es. Acróstico. Acróstico, gracias hermano, que es la unión, o sea, el resumen o la compresión de una frase. Es lo mismo que el amén. Amén, en realidad, es el acróstico de Ani Ma Amin, que quiere decir yo así lo creo. ¿Sí? Yo así lo creo. Algunos lo traducen como así se ha hecho, pero en realidad es yo así lo creo. Ani Ma Amin. Rabí quiere decir Roe Bene Israel. Roe Bene Israel. Que quiere, sin traducido, es pastor de los hijos de Israel. Ese es el título que en el Tanaj lo tiene únicamente Yahweh.
únicamente Yahweh, ¿sí? El Así Padre es. Eterno, Jehová, el Padre Eterno, Yahweh, ese, es el único que tiene ese título. Entonces cuando viene, porque él dice, yo mismo iré a buscar mis ovejas, eso lo dice en Isaías, ¿no? Yo mismo iré y los salvaré, ¿sí? Porque él es el pastor. Y cuando viene Mashiach dice, yo soy el buen pastor, que viene a dar su vida por las ovejas, ahí se está evocando directamente las palabras proféticas, se está cumpliendo esa palabra que decía, el pastor viene a buscar sus ovejas, ¿sí? Pero este título se lo atribuyeron los maestros de Israel, ¿sí? Los fariseos, los, los escribas, ¿sí? Y ellos se hacían llamar rabí. Por eso Mashiach dijo, no llaméis rabí a nadie en la tierra, porque hay uno solo que es vuestro rabí. En la Reina Valera traducen maestro, ¿sí? Pero no es la traducción maestro. Rabí es pastor de los hijos de Israel, ¿sí? Bien, esa es una aclaración que quería decir. Y retomando a ver qué estábamos hablando acá, dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Discernimiento del bien y del mal. Y eso está interesante, ¿no? Porque un niño no puede discernir. A un niño lo engañás, ¿sí? O sea, vos venís con falsos argumentos o, sí, sustentos que por ahí tiene toda la argumentación humana que quiera, ¿no? Doctrina de hombre, pero a una persona madura que tiene ejercitada el discernimiento, no lo engañás así de fácil, ¿no? O sea, vos podés venir con cualquier doctrina, pero no lo podés engañar con eso. Eso básicamente es lo que te muestra Hebreos. Dice, versículo 6, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Mashiach, ¿sí? Vamos adelante a la perfección. Y acá es donde está el punto, o el puntapié inicial, porque va a empezar a desarrollar algo, ¿sí? Más profundo. Vamos adelante a la perfección, no echando otra vez fundamento en el arrepentimiento de obras muertas, ¿sí? Eso es la doctrina de Mashiach, los rudimentos de la doctrina de Cristo, dice, ¿no? ¿Cuáles son? Arrepentimiento de obras muertas, ¿sí? Ese es fundamental, básico, hay que arrepentirse de las obras que desagravan, que no son obras de vida, de la fe en Dios, de la emuná, ¿sí? en Eloá, de la doctrina de bautismos en plural, ¿sí? Está muy interesante porque el Evangelio de Juan habla de bautismos con ese, porque le dijeron, si eres tú el Cristo, no, no soy. ¿Por qué bautizás con agua? Bueno, yo lo bautizo con agua, pero el que viene después de mí, que es más grande que yo, lo bautizará con Espíritu Santo. Y fuego, dice, y fuego. Dos elementos, ¿no? Amén. Bueno, que va a estar interesante, ¿no? Después cuando veamos el Evangelio de Juan. Después dice, de la imposición de manos, ¿sí? De la resurrección de los muertos, que eso era algo que había contención, o sea, había contienda, perdón, no me salía la palabra, había contienda entre los saduceos, los fariseos, algunos creían en la resurrección, otros en la reencarnación. Entonces el rudimento, el fundamento es la resurrección, ¿sí? Y de eso hablaron muchísimo los apóstoles. De hecho, en el Evangelio de Juan se habla también lo mismo, en el Apocalipsis se habla lo mismo que en los Evangelios, que en las cartas. Estábamos muertos en delitos y pecados y Él nos dio vida, nos resucitó, ¿sí? Si estábamos muertos y nos dio vida es porque nos resucitó, ¿sí? Y del juicio eterno, ¿sí? El juicio eterno.
Miren, una de las cosas que a mí me sonaba, se me hizo caer en cuenta de que tenemos que guardar la Torá, es justamente el tema del juicio eterno. Porque vamos a ser juzgados, amén, todos compareceremos ante el tribunal de Mashiach, de Cristo, amén, de Amén. Dios dice en griego dice de Dios, pero dice, ¿conforme a qué justicia vamos a ser juzgados? Según el amor, si somos juzgados según el amor, 1 Juan 5:3 dice que el amor a Dios es guardar los mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, ¿sí? Conforme a los pecados que tengamos cada uno, porque habla de que seremos juzgados según las obras, ¿no? De las obras malas que son pecados. Y bueno, 1 Juan 3:4 dice que el pecado es la infracción de la ley. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley de Dios, porque pecado es infracción de la ley. Entonces, es interesante ver que el juicio, va a haber un juicio, todo creyente, todo cristiano entiende que va a haber un juicio, y tenemos que saber conforme a qué es ese juicio. Juicio conforme a la ley. Justicia, ley. O sea, si no hay ley, no hay juicio. ¿Entiendes? Bueno. Dice, y esto haremos, 6.3, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. ¿Sí? ¿Qué cosa? Avanzar, seguir avanzando. Porque es imposible, y acá empieza desde el 4 hasta el 6, una fracción, ¿sí? Que yo he analizado y no soy el único, o sea, todo el mundo lo analizó esto, pero alcancé a escuchar una vez una persona que dijo que hay muchos errores en las traducciones de esta porción, ¿sí? Entonces yo constaté esto en el griego, ¿sí? En el idioma griego, y me di cuenta que había irregularidades. Entonces, esta porción del capítulo 6, del 4 al 6, ¿sí? Yo lo voy a explicar tal cual como está acá en Reina Valera, pero les digo este dato. Cuando dice crucificando, ¿sí? Crucificando, en el griego es crucificándolos en plural, ¿sí? Y cuando dice exponiéndole a vituperio, dice exponiéndolos, ¿sí? Entonces, claro, ahí no cuadra la idea. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que les quiero decir? Aparentemente hubo errores de traducción en estos fragmentos, ¿sí? Pero ya los vamos a tocar detalladamente por ahí en alguna otra oportunidad cuando les muestre por qué alguno lo tradujo distinto. En esta oportunidad vamos a leer tal cual como está acá traducido y lo vamos a desarrollar así como lo estamos leyendo en el idioma en español, ¿sí? Amén. Dice así, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Sí? Textos duros, ¿no? Fuerte. Duro. Entonces, comencemos a analizar desde el versículo 4. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados. Miren, muchos entienden que estos no eran personas fuertes en la fe o maduras, sino como que eran recién convertidos por las expresiones que utilizan. Dice, los que fueron iluminados, ¿sí? Entonces hay una diferencia entre ser iluminado y ser luz. Nosotros en Juan 1.9 leemos que la luz
vino a los hombres, ¿sí? A ver, lo voy a leer porque en el Evangelio de Juan dice 1:9, dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció, ¿sí? Vino al mundo, la luz vino al mundo, ¿sí? Y no le conoció. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas todo aquel que lo recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos, ¿sí? Venía al mundo, la luz verdadera. A Dios en otro lugar se lo llama el Padre de las Luces, ¿sí? El Padre de las Luces. Masías dijo, ustedes son la luz del mundo. Después de decir que él era la luz del mundo, dijo, ustedes son la luz del mundo. Y una luz no se esconde en un cajón, no se prende una lámpara y se pone en un cajón, sino que se levanta para que ilumine, ¿no? Se pone en un lugar para que ilumine todo. Entonces, dice que estos eran iluminados, ¿sí? Eran iluminados. Fueron iluminados por la luz. Y gustaron del don celestial. La palabra gustaron está también, es la misma que aparece en Mateo 27:34. A ver. Les voy a mostrar algo. Es un verbo, ¿sí? El gustaron ese, que no es necesariamente que haya comido. El gustar es probar pero rechazar. En Mateo 27:34 se utiliza el verbo cuando dice, y le dieron de beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, hay gustado la palabra, no quiso beberlo, ¿sí? O sea, lo rechazó. Es la misma palabra cuando dice acá gustaron, si lo buscan después en el griego, ¿sí? Y gustaron del don celestial, lo probaron y lo rechazaron, ¿sí? En otras palabras. Y fueron hechos participantes del Espíritu Santo. Esa otro verbo, ¿no? Hechos participantes es la misma palabra que aparece en Lucas 5:7. En Lucas 5:7 estaban pescando. A ver. Dice, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían, ¿sí? Entonces, eran otros que vinieron, aparecieron ahí un ratito, en una ocasión, así, un poquito, ¿sí? Eso indica también ese verbo. Participaron, pero desde afuera. Estos eran los pescadores, pero los que estaban allá tuvieron que llamarlos para que vengan a ayudar, ¿sí? Porque no estaban involucrados. ¿Se entiende? Eso es la idea de los verbos que estamos viendo. Amén. Y asimismo, dice, gustaron de la buena palabra, otra vez la palabra gustaron, ¿no? De la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron. Y recayeron. Acá, a ver, hice una anotación de Gálatas 5:4. Recayeron, ¿sí? Está vinculado también con que dice, de Cristo os deslegasteis, lo que por la ley justificáis, os justificáis. De la gracia habéis caído, ¿sí? Ese verbo recayeron pareciera como que ya había caído una vez, después tuvo una recaída, no vuelve a caer, pero sin embargo indica como que se desligó, ¿sí? Se desligó de Mashiach. Dice, es imposible que los que recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndoles a vituperio, ¿sí? Y acá
tenemos que tener en cuenta que cuando dice es imposible que otra vez sean renovados de arrepentimiento, nosotros tenemos que ver las palabras de los apóstoles, ¿sí? En 1 Corintios vemos que hubo un episodio con un personaje y Pablo dice, a tal, entréguenlo a Satanás. ¿Sí? Entréguenlo a Satanás. No es que hay que hacer una ofrenda al diablo, sino que usó palabras duras que ordenó a la iglesia no les dirijan la palabra no tengan comunión con él, ¿sí? ¿Sí? Entréguenlo a Satanás, a la adversidad. Pero en la segunda de Corintios vemos que la persona esta se arrepiente, ¿sí? Vuelve, creo que está en 2 Corintios 5:5, y Pablo dice que lo reciban, que reciban a ese, ¿sí? Y es otra la forma de hablar del apóstol. Entonces, hay una manera de hablar, ¿sí? A ver, Máximo quería hacer un comentario. Adelante. Sí, adelante. Sí, gracias. Sí, es en torno a eso, a lo que usted está enseñando, que es muy útil. Muchas veces los apóstoles amonestan de una manera, digamos, rígida, pero el propósito no es que nadie se pierda, sino que la persona se remueva la conciencia. Claro, tal cual, palabras duras. La misma forma lo hacían los profetas, ¿no? Los profetas lo hacían de una forma también así. Así, los apóstoles hablaban de esa forma. Es que hay que exhortar. Una exhortación es algo que a nosotros no nos va a salir naturalmente. O sea, nos necesitamos una exhortación, necesitamos palabras que nos hagan despertar, ¿sí? Una persona que, claro, que está en cierta situación, si no caes en conciencia, si no te despiertan, si no te hacen ver la realidad, no hay forma que uno llegue a darse cuenta o arrepentirse, ¿no? Así que es necesario. Igual en Primera de Corintios, Pablo muchas veces aclara que él da mandamiento de su propio entendimiento, de sus experiencias, que no necesariamente está involucrando al Eterno en lo que él está diciendo. Amén. Y como usted dijo, muchas veces el Eterno por medio de los profetas profetizaba la destrucción de algo, pero era buscando el arrepentimiento. Si hay arrepentimiento, como en Nínive, o como en el caso del rey, no necesariamente se destruya lo que se profetizó, digamos. Amén. Amén. Tal cual. Es justamente eso. Si el impío se aparta de su camino, ¿sí? Y vuelve a los caminos de Yahweh, será recibido. Y si el justo se aparta del camino, ¿sí? Ese también va a recibir su justa retribución. O sea, porque Dios no hace excepción de persona. El justo es justo mientras se mantenga en la justicia. Por eso en Daniel y en Apocalipsis dice que el justo, el santo, se santifíquese más todavía, ¿sí? Y el impío, bueno, dice que no sea cada vez más inmundo. Hacer diferencia, separación, eso tiene que ver con lo que hace Yahweh, separación. No, los tibios lo vomitaré en mi boca. O sos santo o no sos santo, ¿sí? ¿Se entiende? O sos justo o no sos justo. Entonces, el justo que se santifique más, ¿sí? ¿Ven? Sí, básicamente ese es el mensaje de toda la Torá, ¿sí? ¿Nos querían decir algo más, alguno? Amén. Entonces continuamos. El versículo 7 dice, porque la tierra bebe de la lluvia
que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero el que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida, y su fin es el de ser quemada. Es lo mismo, pero ahora en alegoría, ¿sí? Es la otra forma de decir, por sus frutos lo conoceréis, ¿sí? Entonces, lo que da fruto malo es reprobado. Juan decía a los fariseos que venían a buscar el bautismo de Juan, les decía, bueno, raza de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan fruto digno de arrepentimiento. Hagan fruto digno de arrepentimiento. O sea, se puede dar fruto digno de arrepentimiento. Eso es lo que se estaba exhortando. Y de la manera que lo exhortaba también, ¿no? Raza de víboras, le decía, ¿no? Ese era Juan. Ese era Juan. Dice, pero en cuanto a vosotros, amados, ¿sí? Estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, ¿sí? Aunque hablemos así. Entonces, esto que estoy diciendo acá no es para todos. Cuanto a ustedes, se ve que es algo para alguien específico, ¿sí? Que no da el nombre el escritor a los hebreos de tal fulano de tal, cual el que está desviándose, pero da estas palabras también de ánimo. No, esto no es para todos. Yo en cuanto a ustedes, estamos convencidos de la salvación, ¿sí? Aunque hablemos de esta forma. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestras obras y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún, ¿sí? Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. O sea, permanezcan, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Amén. Y las palabras de Pablo decían, sean imitadores de mí, como yo soy imitador de Mashiach, ¿sí? Sean imitadores de mí. O sea, él le estaba mostrando ejemplo en sí. Amén, Amén. ¿Seguimos? Sí, amén. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Y acá empieza todo, hermanos. Acá empieza todo. Porque ¿quién es el mediador entre el pacto entre Abraham y Dios? ¿Quién es el mediador? Dice, Dios no dice, pudiendo encontrar otro, ¿por qué jurar? ¿Cómo? por mí mismo juró, por él mismo juró. Es la garantía. ¿Se dan cuenta quién es el garante? Porque el mediador es el garante. ¿Sí? Está ahí. A ver, voy a cumplir la palabra. ¿Sí? A ver, ¿quién es el garante que me va a obligar a que yo cumpla? Yo mismo, se juró por sí mismo. Y saben que los pactos los hace Dios consigo mismo. Todos los pactos que involucran al ser humano ya es otro tema. ¿Sí? Amén. En los pactos involucra a David y a su descendencia, a Noé y a su descendencia, pero Dios hace pacto consigo mismo, a Abraham y a su descendencia, a Adán y a su descendencia, pero los pactos son pactos de Dios, ¿sí? El ser humano no puede pactar con la gente, mejor dicho, el ser humano no puede pactar con Dios. Eso es una teología que se ha fundamentado en algunos versículos que están mal traducidos en Reina Valera, que Esdras 10, creo que es Esdras 10:5, cuando expulsan a las mujeres y dice, hagamos pacto con Dios, ahora hagamos pacto con Dios, expulsemos a las mujeres y hagamos pacto con Dios, dice Reina Valera, cuando tendría que decir, hagamos pacto delante de Dios, ¿sí? Como es el matrimonio.
El matrimonio es un pacto de dos personas, uno con el otro delante de Dios, ¿sí? Ah, Uno con el otro delante de Dios. El que tú, ¿sí? Que tú vas. Y después había un par de versículos más, ¿sí? Creo que son 2 o 3 versículos donde se fundamentó esa teología, pero el hombre no puede hacer pacto. Votos sí, la Torá habla de votos, pero lo que vos prometés, cumplilo. ¿Sí? Votos sí. Jacob hizo votos. ¿Sí? Jacob dijo, si me librás de mis enemigos, yo voy a apartar los diezmos. ¿Sí? Entonces Jacob hizo un voto. Si pasa tal cosa, entonces yo voy a hacer tal cosa. Y bueno, ese es un voto y cumplilo. La Torá habla de los votos. ¿Sí? Después vamos a ver eso también, porque Mashiach enseña acerca, ¿no?, del juramento. ¿Sí? Tengo una pregunta, hermano. Adelante. Hace rato estaba viendo un programa ahí acerca de no quiero decir nombres para que no haya confusión. Es un congreso que hacen algunas personas que estudian raíces hebreas. Entonces pasó un joven a hablar y decir que los jóvenes, o sea, yo no alcancé a ver eso, ¿verdad? Habían hecho pacto delante de Adonai. Habían pasado a hacer un pacto delante de Adonai. Ahora que estamos leyendo esta parte de Hebreo, dice, o pacto con Adonai, más bien. Yo más o menos me quedé así como, una vez nos habías hablado acerca de eso, hermano, de que no habiendo otro mayor, juró por sí mismo, y que el hombre no es capaz de hacer un pacto con Dios, porque el hombre no tiene esa capacidad. ¿Qué podemos decir o sea, qué podríamos sacar de esto? ¿Qué podemos aludir a esto? Ahorita que estamos leyendo este versículo. Bueno, es que en el libro de Jueces habla de un tal Baal Berit, ¿sí? Baal Berit. ¿A qué le suena Berit? Berit, Hadashah. ¿A qué le suena? Hay uno que se llama Baal Berit, ¿sí? Ajá. Y en el libro de Jueces está, y es el Dios de pactos, ¿sí? Es el Dios, el Señor de los pactos o el Dios de los pactos. Ese sí hacía pacto con los hombres, ¿sí? Pero ese no está hablando de Eloah, no está hablando de Elohim, está hablando de uno, ahí de una deidad, un Baal. ¿Sí? Las escrituras dicen, no, les animo el apóstol Pablo a no pensar más allá de lo que está escrito. Isaías 8 también dice lo mismo, Isaías 8:8, 8:20 dice, a la ley y al testamento, el que no se sujeta a la ley y al testimonio, no le ha amanecido. ¿Sí? Entonces las palabras nuestras tienen que estar conforme a lo que está escrito. No hay ninguna evidencia que el ser humano hace pacto con Dios. ¿Sí? Lo que sí, en los pactos, el ser humano lo involucra, Dios lo involucra al ser humano. Siempre, siempre, ustedes van a escuchar y siempre lo involucra al ser humano. Es cuando pasa lo de Abraham, Abraham se redurmió, no sé, yo a veces con las expresiones de argentino, durmió Abraham, ¿sí? Y el que pasó por el medio de los animales partidos con la antorcha fue Yahweh. Así ¿sí? es, amén. Él es el que hace los pactos. O sea, bíblicamente, quizás Raíces Hebreas lo que pasa es que sale del cristianismo, y como sale del cristianismo, se mete en judaísmo, porque es judaísmo algunas cosas, viene arrastrando algunas cositas de cristianismo, y en el cristianismo se ve mucho eso de pactar con Dios, ¿sí? Traiga su pacto y hablan de dinero, ¿no? Qué problema, porque esto no es así. Pero bueno, pacte la palabra, selle la palabra con una ofrenda, esas cosas no son. Por eso es que cuando un judío ve los videos de los cristianos de las prédicas y se ríen, se escandalizan, qué sé yo.
No, eso no tiene fundamento en ningún lado. ¿De dónde sacaron las formas de los cultos? ¿Sí? El culto cristiano, ¿de dónde salió? ¿Se entiende? O sea, hay Sí. cosas que uno ha pensado, ¿de dónde salió? ¿De dónde salió? Así es. Son resultados de muchas tradiciones. Claro, claro. ¿Sí? Eso Sí. se ve claro. Bueno. Arrastra tradiciones. Tal cual. Bueno, a ver, me perdí por dónde íbamos. Abraham, ¿no? En el 13, en el 14. Entonces, 13 dice, porque cuando Dios hizo promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno que es mayor que ellos, ¿sí? Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para la confirmación. Ustedes van a ver que el hombre dice, te juro por el templo, te juro por lo que sea. O sea, siempre ponen cosas mayores para jurar, para que vos creas que te va a cumplir lo que está jurando, ¿sí? Entonces, en las palabras de Mashiach, cuando nosotros leemos en Reina Valera, no juréis ni por el cielo, ni juréis ni por la tierra, ni juréis por el templo, ni el oro del templo, no juréis. En el hebreo, Mateo hebreo, que está sacado de un griego más antiguo, ¿sí? Dice, no juréis falsamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la Torá habla de que si uno hace un juramento tiene que cumplir, y si no lo cumple tiene que restituir, creo que hasta 5 veces. ¿Sí? Vos tenés que, por eso te conviene pagar lo que prometés, ¿sí? Decir, cumplir lo que prometés. Si no, no juréis. O sea, esa es la enseñanza Mashiach. No juréis falsamente. Esa palabra falta ahí en el Mateo. No juréis falsamente. Muy bien. Amén. Bueno. Dice 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Amén. Interpuso juramento. A ver. ¿Puedo agregar algo ahí, hermano, en lo del juramento que tú acabas de decir? Que dice Amén, sí. en Deuteronomio 6, en el Shema, cuando dice en el capítulo 11, dice, del 10 dice, cuando Yahweh, tu Elohá, te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas, que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien, que tú no llenaste, y cisternas cavadas, que tú no cavaste, viñas y olivares, que no plantaste, y luego que comas y te sacies. Cuídate de no olvidarte de Yahweh, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Yahweh tu Elohim temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. Tiene como mucho de lo que ahorita acabas de leer. Claro. Shalom. Claro. ¿Cómo va, Mariano? ¿Qué tal? Bendiciones, hermano. ¿Qué tal? Vamos a ver si se puede un ratito, aunque sea. Shalom. Amén, sí, no hay problema. Entonces, estábamos viendo que el hombre no hace pacto con Dios. Dios es el que hace su pacto, declara, proclama su pacto y lo involucra al ser humano. ¿Sí? Esto está bueno para ver después más adelante, porque yo les dije ahora, ¿no? ¿Quién es el mediador entre el pacto de Abraham y Dios? Nosotros vemos que es Él mismo, ¿sí? Eso es clave, hermano, para entender cuando hablen de mediador de un nuevo pacto más excelente, ¿sí? Porque Él es la ofrenda, Él es el sumo, y Él es el que recibe
Entonces vos decís, pero ¿cómo? Si él es o sea, muchos no aceptan que Mashiach sea el que recibe la ofrenda, pero sí que es la ofrenda y que es el que la ofrenda, ¿sí? Entonces, entendamos que hay un conjunto de alegorías, porque hijo y padre son alegorías. Hijo es una alegoría y padre es una alegoría. Eso, tranquilos, por eso yo le digo, cuando acá el escritor a los hebreos dice, de esto tenemos que hablar muchísimo, pero es difícil, se cuesta, porque se hicieron tardos para entender. Eso nos pasa a todo el mundo, por cuanto hemos asumido un evangelio distinto, ¿sí? No es que hay otro evangelio, pero el evangelio fue adulterado. Sepamos que en el cristianismo, o donde estuvimos en algún momento, el evangelio fue adulterado, ¿sí? Entonces, vamos a ir trabajando, vamos a ir procesando. Ya vimos, por un lado, algunas cositas, algunos flashes de luz, que Él es el autor de la salvación, lo dijo, a lo que acabamos de leer en hebreo, a todos los que le obedecen. ¿A quién? A Él, a Mashiach, ¿sí? Y resulta que el único que te puede salvar, según el Tanaj, es Yahweh, ¿sí? No hay otro. Amén. Fuera de mí no hay quien salve. ¿Y qué hace Mashiach ahí salvando? ¿Qué pasó? ¿Viste? Entonces, esas cosas nosotros tenemos que ir, son piezas de rompecabezas que hay que ir armando, ¿no es cierto? De a poco, te digo, se va llegando a la revelación. Por eso es que el apóstol, el que escribió esto, que se desconoce quién es, se supone que fue Pablo, dice, avancemos hacia la perfección. Avancemos hacia la perfección. Capítulo 6, ¿no? 6.1. Bueno. Cuando uno dice estas cosas hay muchas preguntas, porque se te vienen todos los versículos en la cabeza. Pero tranquilo, hermano, tranquilo, vamos a seguir avanzando, van a ver que todo va encajando. Dice, a ver, 18. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, jura por sí mismo para establecer como garantía, se pone por garantía. Dice, para que dos cosas inmutables, porque es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. En otra palabra, un super consuelo, super archi mega consuelo. Amén. ¿Sí? Los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Ven que hay que avanzar, porque el camino hay que caminarlo. Hay que avanzar. Si Mashiach dice, yo soy el camino, bueno, es algo que hay que caminar, ¿sí? La cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Porque Mashiach entró, cruzó, dice, ¿no? Donde Yeshua entró por nosotros como precursor, ¿sí? Hecho sumo sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. Cruzó el velo, entró el velo. Sepan que en el templo había un solo velo, ¿eh? Había un único velo que era el que separaba el lugar santo del lugar santísimo. El atrio tenía puertas, porque el templo ya tenía puertas. Esto se ve mucho en las iglesias católicas, ¿sí? Todos los templos católicos tienen un atrio, que son puertas y puertas. Uno entra hasta el atrio y después del atrio está la otra puerta donde entras a lo que sería, donde están los bancos, el lugar santo, y el lugar santísimo es donde empiezan los escalones, ¿sí? O el escalón, que ahí tendría que haber un velo. Esa es una imagen más parecida a lo que es la construcción o el diseño del templo en la Biblia, ¿sí? Entonces la iglesia, los templos católicos que yo he visto tienen ese diseño, es un diseño parecido al templo de Jerusalén. De hecho, yo estuve mucho tiempo congregándome en una iglesia donde tenía el diseño tal cual el templo de Jerusalén, ¿sí? Sí, yo lo seguía escuchando igual, pero bueno, seguimos, sí, me di cuenta que nos quedamos fuera.
No sé dónde quedamos, pero les hablaba del diseño del templo, ¿no? Y lo importante es entender que el templo tenía un solo velo, ¿sí? O sea, había un velo de separación, que ese velo fue rasgado en el momento de que Mashiach muere, ¿sí? Ahora continúa. Dice el 20, donde Yahshua entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. ¿Sí? Amén. Ahora, hermanos, lo que voy a compartir con ustedes, ¿sí? Permítanme mostrarle una óptica quizás distinta a lo que siempre escucharon, ¿sí? Porque ustedes habrán oído decir de que Melquisedec era una manifestación de Cristo, ¿no? ¿Lo escucharon hablar eso? Sí, bastantes veces. O una tipología. O Tipología. una tipología de Cristo Sí, también. Bueno, ahí está más. Cristofanía ¿Cómo? le llaman los paulinos. La cristofanía, ¿sí? La cristofanía. Y obviamente a veces nosotros caemos en misticismo o en doctrinas a partir de conjeturas, ¿no? Porque en el Génesis se habla de una persona que vino. El nombre de esa persona en el Génesis no te lo menciona. Lo que menciona Génesis es el título, ¿sí? Melquisedec no era el nombre de la persona, ¿sí? Era el título. Melquisedec viene de dos palabras hebreas, ¿sí? Una es Melech, Melki es mi rey, Melech, Meleki, Melki, mi rey, y Sedek es de Sadik, de justicia, justo. Entonces la traducción de ese nombre sería mi rey justo, que no es un nombre, sino un título, el rey justo. Así es como se le decía a esa persona, un rey justo o mi rey justo. ¿Sí? Bueno, empieza a mencionar y a hablar algunas cosas de Melquisedec y dice así: ¿por qué este Melquisedec, dice el escritor a los hebreos, rey de Salem, era rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de las derrotas de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, acá te lo está traduciendo también, y también rey de Salem, esto es rey de paz, ¿sí? Presten atención y escuchen ahora. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Nosotros leemos esto desde la óptica cristiana o la mentalidad que hemos aprendido y decimos, claro, si ahí dice que es semejante al Hijo de Dios, o sea que es una tipología de Cristo, ¿sí? Permanece sacerdote para siempre, como Cristo, o sea, esas comparaciones, ¿no? Sin padre ni madre, sin genealogía, ¿sí? Ahora resulta, hermanos, que ¿a qué se refiere cuando dice sin padre ni madre y sin genealogía? Abraham, a Adán, ¿Cómo? podría ser Adán. Ah, bueno, Adán era no tenía figura, o sea, paterna ni materna antes de él, porque él es el padre de todos los seres vivos, ¿no? Padre en la carne. Pero miren, una cosa acá. Sin padre ni madre y sin genealogía quiere decir que no se conoce, ¿sí? No se conoce. Según el Targum de Jonatán, ¿sí? El Talmud de Babilonia y el Targum de Jerusalén y el libro de
hay un libro también que es el de los jubileos. O sea, yo te estoy citando ahora literatura judía del primer y segundo siglo antes de Mashiach, y los Targum, ¿sí? Que son literatura también en arameo. Ellos dan todo testimonio de que este personaje era Sem, ¿sí? Sem, el hijo de Noé. Sem, hijo de Noé. ¿De dónde sacó esto? Bueno, esto es lo que les estoy diciendo de los Targum, el Targum de Jonatán, Targum de Jerusalén, el Talmud de Babilonia. Todos atestiguan esto y todos concuerdan, ¿sí? Y el libro de los jubileos también, que menciona que Abraham a la edad de 8 años fue a vivir con Noé, porque son parientes, eran parientes. Abraham, Isaac, Jacob, todos ellos fueron contemporáneos de Sem. Después del diluvio, Sem vivió 600 años, ¿sí? Te imagínense una persona que tenga casi 1000 años de vida y obviamente no le sabe quién es el papá, quién es la mamá, ¿sí? No le conocés la genealogía porque desde que vos te acordás ya era viejo, ¿sí? O sea, básicamente son expresiones que se están viendo acá en la carta de los hebreos, que nosotros por ahí la hicimos medias místicas. Sin Claro. padre ni madre, porque no se conoce. Sin genealogía, porque no se conoce, no se conocía. Le está contando el libro de Pero Hebreo. si es Sem o no. Si ¿Cómo? es Sem, ¿se sabe o no? ¿Cómo? Digo que si es Sem, ¿se sabe quién es el padre o no? El escritor a los hebreos no lo sabía. Ah, el escritor a los hebreos. Claro, por eso se ve que buscó datos y no encontró, no consiguió, pero estas cosas que yo les estoy comentando están en libros del siglo II ante Mashiach, algunos, y otros son posteriores, porque el Talmud de Babilonia se escribe más o menos en Babilonia, pero también son relativamente más nuevos. Pero eso sí dan testimonio, ¿sí? El escritor a los hebreos no testifica eso, pero él ve que ese rey de esa orden sacerdotal la tenía esa persona. Ahora les voy a decir algo más. Esa orden sacerdotal, rey de justicia, esa orden sacerdotal se venía transmitiendo en el mundo antiguo, ¿sí? Desde Enoc, Adán, porque fueron constituidos reyes y sacerdotes, empezando desde Adán, como dijo Jesús, eran reyes y sacerdotes. Entonces los libros que te hablan del mundo antiguo mencionan a estos personajes como una línea sacerdotal, ¿sí? De rey justo. A Matusalem le decían Melquisedec, ¿sí? Y así era una orden sacerdotal que venía pasando a Adán, el Melquisedec. Eso es lo que enseña el Targum, el Talmud de Babilonia, ¿no? Sem, y Sem era el Melquisedec. ¿Y Sem a quién le pasó esa orden? ¿Sí? Sem le pasa esa orden sacerdotal que se transfería, ¿sí? A uno de su linaje. Ustedes sepan que Abraham, cuando libera la batalla con los 5 reyes, uno de los reyes era descendiente de Sem, que era Arfaxad. De Arfaxad venía Kedorlaomer. Kedorlaomer, no sé si era rey de Sodoma o de Gomorra, uno de los dos. Abraham lo mata. Y Sem viene a traer ofrenda de paz. O sea, mataste un descendiente mío, pero viene a hacer la ofrenda de paz. Viene a traer la ofrenda de paz. ¿Sí? Eso está interesante. Sem conoció a Abraham, a Isaac, a Jacob. ¿Sí? A los 3 eso fue contemporáneo con los 3. Bien. Por algún lado de ellos vienen órdenes sacerdotales y de reyes, ¿no? Hijos de Israel, de los hijos de Israel hay orden sacerdotal, que es de Leví, y órdenes de reyes, que es de la tribu de Judá. O sea, no sé si estamos viendo estas cosas, ¿no?
que se muestran ahí. Bueno, más allá de esto, ¿no? Tampoco para irnos mucho por el tema, yo les quería mostrar esto. Acá el escritor dice, sin padre ni madre, sin genealogía, ¿sí? Que no tiene principio de día ni fin de vida, o sea, se desconoce cuándo nació, cuándo murió, ¿sí? No se conoce nada de esto. Dice, sin un hecho semejante al Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque era semejante al Hijo de Dios. ¿Sí? Porque el Hijo de Dios es Rey de justicia. En esa balanza es que está la tipología. Ahí sí lo podemos ver como tipología. ¿Sí? Más que cristofanía, sería una tipología. Bien, justamente se llamaba Shem. ¿Cómo le decían a Dios en la época de Babilonia? Le decían Hashem. ¿Sí? En el periodo post-exílico, le decían Hashem. ¿Sí? El nombre. Y Shem quiere decir el nombre. ¿Sí? Ese era el nombre de este personaje, hijo de Noé. ¿Sí? Permanece sacerdote para siempre. ¿Sí? Ese para siempre, otra vez, el para siempre sabemos que a veces se aplica a un largo periodo de tiempo. ¿Sí? A veces nosotros la palabra las vinculamos con lo eterno, ¿sí? Pero no siempre la palabra olam hebrea, el olam, ¿sí? Como el canal Netivot Olam, sendas antiguas, ¿no? En realidad son sendas eternas, no siempre es eterno. O sea, ese sacerdote para siempre de Melquisedec, no se sabe, cuando no se sabe cuándo comenzó, se le dice olam. Cuando no se sabe cuándo terminó, se le dice olam. Cuando se desconoce el principio o cuando se desconoce el final, ¿sí? Es incierto, eso se llama olam en hebreo. ¿Sí? Nosotros, para nuestra forma de pensar, fin incierto, o sea, no se desconoce cuándo o no se conoce cuándo empezó, entonces se lo asocia con lo eterno. ¿Sí? Pero esas son ideas que a veces tenemos nosotros y que por tener esas ideas es que caemos en el error de decir que este personaje era Cristo y no que era Shem, el hijo de Noé, como atestiguan los otros manuscritos judíos, ¿sí? Son varios encima, ¿sí? Bueno, esto como datos, hermano. Esto yo les comparto datos, ustedes pueden investigar y seguir profundizando en el tema. Es para, más que nada, para compartirles algo aparte de lo que siempre escuchamos. ¿Sí? Porque por ahí siempre escuchamos una cosa. Entonces, bueno, acá les doy algo, material distinto, y ustedes sepan discernir, sepan investigar y darle el peso que corresponde. ¿Sí? Muy bien. Bueno, dice, considerad, pues, cuán grande era cuán grande era, ¿qué pasó? Ya murió, ¿vieron? Considerad cuán grande era, a quien aún Abraham, el patriarca, dio los diezmos del botín. ¿Sí? Dio los diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos del Leví recibieron el sacerdocio tienen el mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, ¿sí? Es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, o sea que no es descendiente de Abraham, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Melquisedec toma los diezmos de Abraham y encima lo bendice. ¿Sí? Bendice. ¿A quién Abraham? Al que tenía las promesas. Pero si a vos te bendice Dios, ¿qué necesidad que te bendiga otro tenés? ¿No es cierto? ¿No es cierto? Pero hay un sacerdocio. O sea, más allá de lo que uno reciba, de la palabra que uno reciba, está el sacerdocio en la tierra, ¿sí? Que le da esa bendición, esa es la imposición de mano, hablando, ¿no? Hablando de doctrina de bautismo, imposición de manos, dice, ¿no? Bueno, acá hay una bendición, bendice. Hay dos manos levantadas, hermano Darío, Araceli y el hermano Máximo, creo. Bueno, pónganse de acuerdo a ver quién habla. Primero las damas, yo creo. Yo algo, acerca de lo que dice usted
de ser bendecido por que estamos viendo del sumo sacerdote, que eso también lo hacen mucho en las congregaciones o los cristianos para cuando dice el pastor, dice, pasen para bendecirlos y nadie se mueve, dice, que no saben lo que es la bendición de un, y usan esta parte también de la Biblia para, no, pues es lo máximo, ¿no? Que un pastor te bendiga. Es lo que quería agregar nada más. Claro. Máximo, ¿querías hablar también? Sí, me pareció muy interesante porque había escuchado de la relación que tenían Noé y Abraham y por el tiempo por la vida de Noé, estuvieron relacionados los últimos días de Abraham con los primeros los primeros días de Abraham con los últimos días de Noé. Pero no sabía que Sem, el hijo de Noé, podía ser el Melquisedec de la historia de Abraham. Pero sí sabía que Melquisedec es una línea sacerdotal, la primera línea sacerdotal, digamos, la que se estableció para siempre. La de Leví fue temporal por cuanto era para mantener al pueblo santo para que la descendencia se mantuviera santa hasta que llegara el Mesías. Es lo que entiendo. Claro. Está perfecto, es así. Y sí, y también al hacer el tema de la imposición de manos y bendecir, eso se ve en parte de los patriarcas, en Génesis 48, 49, creo que es cuando Israel bendice a los hijos, ¿no? Y se ve imposición de manos a los hijos de José, justamente que cruza las manos, está imponiendo las manos sobre las cabezas de los hijos, ¿sí? Bendiciendo. Y eso era para transmitir, se transmitía la bendición, lo que habían recibido, las promesas, la bendición. Jacob recibe de Isaac, que Esaú lo había rechazado, ¿se acuerdan? Después Esaú también fue bendecido, pero la primogenitura, que consistía en una primacía sobre los hermanos, eso también se ve, ¿sí? Había ese sacerdocio de Melquisedec, que era un sacerdocio eterno, como dice... Ay, perdón, ¿qué es eso? ¿Qué pasó? ¿Se cortó? ¿Me escuchan? Sí, se lo escuchamos. Yo sí. Porque escuché un ruidito. Ese sacerdocio se venía transmitiendo desde el primer hombre, ¿sí? En el mundo antiguo, o sea, antes de este mundo que conocemos, después del diluvio, antes del diluvio, del mundo antiguo, lo llama Pedro, el sacerdocio, el único sacerdocio que había era el de Melquisedec, y ese pasa, ¿sí? Pasa del mundo antiguo a este mundo a través de Shem, ¿sí? A través de Shem. Y se siguió transmitiendo en las generaciones, porque Mashiach es de esa orden sacerdotal. O sea, un rey, para ser Melquisedec tenés que ser rey y sacerdote, ¿sí? Rey y sacerdote. La tribu de Leví era solamente el sacerdote, la tribu de Judá era solamente el reinado, ¿sí? Pero había una orden. Y Salomón, fíjense cómo viene, Salomón, a pesar de que era Salomón, ¿sí? Que ya quizá en algún momento vamos a hablar de Salomón, pero él se menciona, creo que en el libro de Proverbios, como el pregonero de justicia. Así lo llama Pedro a Noé. Pedro dice que Noé era el pregonero de justicia, el Melquisedec, el pregonero, el que declaraba la justicia. Él era el Melech Tzadik, ¿sí? El título ese de el justo. Como el portador de la palabra. Claro, el portador de la palabra, el que estaba, o sea, a ver cómo el indicado, algo así creo que quiere decir Noah, era el adecuado, el indicado. Eso es el significado del nombre.
Noah, ¿sí? Noé. El hermano Máximo alzó la mano nuevamente y bienvenido, hermano Andrés. Shalom, shalom. Bienvenido, Andrés. Hola, ¿qué tal? Salón, salón. Estoy escuchando. Sí, sí, bienvenido. Máximo, ¿tenía usted una pregunta, hermano? Sí, quería preguntarle quiero preguntarle a Darío si David también estaba en esa línea de sacerdotal, porque tengo entendido que David también vistió el efod, es decir, que hizo participación con el sacerdocio. Claro, claro, hermano. Por eso no le cuestionaban cuando fue a comer de los panes, de la propiciación. David, Mashiach lo planteó desde una postura de cómo va a quebrantar la Torá. Nadie le cuestionó nada, ¿sí? Porque había un sacerdocio también ahí. Qué lástima que mucho no se habla de esto en la Torá. Por ahí se mencionan libros extra bíblicos, pero la Torá te muestra indicios. Los libros del Tanaj te muestran algunos indicios, ¿no? Y sí, David tenía ese sacerdocio porque ese era conforme al corazón, dice, ¿no? Al corazón de Yahweh. O sea, tenía una forma de gobierno y de sacerdocio, David. Amén. Amén, muchas gracias. Seguimos. Bueno, sinceramente no me acuerdo por dónde quedamos. Vamos en ¿Qué el 9, versículo? en el 7. 7. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. El sacerdote Melquisedec bendice a Abraham. Y aquí ciertamente recibimos los diezmos, hombres mortales, pero allí uno que se da testimonio de que vive, ¿sí? Se da testimonio de que vive. ¿Quién? El Melquisedec, que no es Shem, es Mashiach, ¿sí? Por eso le estamos diciendo, ahora la orden sacerdotal, el Melquisedec, la tiene Mashiach, ¿sí? Y se da testimonio de que murió, sí, y resucitó. O sea, se da testimonio de que vive, ¿sí? Claro, habla de un oficio, no de una persona. Claro, de un oficio, el sumo según esa orden. Y se da testimonio de que vive. ¿Quién lo da? Todos los testigos, los que testificaron su resurrección, ¿sí? Mucha gente, en algún momento dice más de 500 también, ¿no? En el libro de Hechos se le apareció más de 500, ¿sí? Entonces dice, recibimos los diezmos brutales, aquí se da el testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó los diezmos también Leví, que recibe los diezmos. ¿Saben por qué está haciendo este énfasis? Porque Leví es papá de Aarón, ¿sí? O sea, de la línea de Leví, descendencia de Leví, de la tribu de Leví, vino Aarón, ¿sí? No es el papá directo, pero es hijo de Leví, Aarón. Y Aarón era el sumo, ¿sí? Si de paso les digo que Moisés también era de la tribu de Leví, ¿sí? Entonces, si Aarón, que es el que recibe los diezmos de todo el pueblo y de los levitas, Aarón, ¿sí? Es hijo de Leví y Leví hijo de Abraham. En Abraham, Aarón le da los diezmos a Melquisedec. O sea, esa es la matemática que está haciendo, te está queriendo mostrar por qué dice que el sacerdocio de Melquisedec es superior. Y porque el superior bendice al menor, el mayor bendice al menor. Esto es así. Y si Melquisedec bendijo a Abraham, esa bendición la recibe también Isaac, Jacob, ¿sí? Leví y Aarón. O sea, es bendecido a través de ese sacerdocio. ¿Bien? Amén. Dice, porque aún, 9, por decirlo así, en Abraham pagó los diezmos también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos del padre cuando Melquisedec le salió al encuentro, ¿sí? Si pues
la perfección fuera por el sacerdocio levítico, acá habría que subrayar la palabra perfección. Está mostrando que el sacerdocio levítico no es perfecto. Dice, si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría de levantarse otro sacerdote según el orden de Melquisedec? ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? Entró alguien, entró Andrés. Ah, muy bien. Está con poca señal, Andrés. ¿Qué necesidad había de otro sacerdocio que no fuese llamado según el orden de Aarón? O sea, si ya con lo que teníamos alcanzaba porque era perfecto, ¿qué necesidad habría de que venga otro sacerdote superior? ¿Se entiende? Si lo que está es perfecto, no hace falta más nada. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, ese sacerdocio fue constituido según la ley mosaica. Dice, porque cambiado el sacerdocio, si cambia el sacerdocio, es necesario que haya cambio de ley. ¿Sí? Acá no dice es necesario que sea abolida la ley, es necesario que sea anulada la ley quedó abolida, la ley quedó obsoleta. ¿Sí? Acá dice que es necesario que haya un cambio de ley. ¿De qué ley? Porque el apóstol o el que escribió Hebreos te dice de qué ley, pero ahora un par de versículos más, o sea, hay que seguir leyendo. ¿De qué ley? Es necesario que haya un cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu. O sea, el sacerdote de Melquisedec es de otra tribu. ¿Sí? Ah, ley de tribu. Escuchen, ¿eh? ¿Qué ley? Había una ley que decía que solamente sumos sacerdotes van a ser de la tribu de Aarón, de la línea de Aarón. O sea, Leví, Aarón y los hijos de Aarón. ¿Sí? No los hijos de Leví, los hijos de Aarón van a ser sumos. Dice, pero aquel de que se dice esto es de otra tribu. Mashiach de Ayuba es de otra tribu, de la cual nadie sirvió en el altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, ¿sí? De la cual de nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdocio distinto. Se nota. No constituido conforme a la ley, acá está. ¿Qué ley? Ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino el poder de una vida indestructible. ¿Cuál era la ley que dice acá en el 12? Cambio de sacerdocio, cambio de ley. ¿Qué ley? ¿De qué ley está hablando? Porque todo el mundo sabe que la Torá sigue vigente. ¿De qué ley está hablando? Versículo 16. La ley que regía el sacerdocio, a través de la tribu o a través de la línea directa de Aarón. Ahí está. La ley del sumo. Muy bien, la ley del sumo sacerdocio. ¿Sí? Porque lo que está en cuestión acá es el sumo sacerdote. Y había una ley que decía que esa honra no la puede tomar para sí ninguno, de ninguna otra tribu, ni siquiera de los hermanos de Aarón tampoco, tienen que ser hijos. Tiene que ser línea directa de Aarón, descendencia de Aarón. ¿Sí? A mí me enseñaron que, y yo lo sigo creyendo, que ese cambio de ley es el cambio de ley de Moisés por la ley del Espíritu. Está bien, está bien, está bien, pero bueno, acá justamente Por lo la dice. ley, ahora es la ley de la gracia. Hermano, escúcheme, es la ley de la gracia ahora. De esto había comentado algo Jesús, hablando un poco de todo, ¿no? La vez pasada, no sé si fue en reunión de Shabbat o fue en otra reunión que tuvimos, Jesús había comentado, ¿no? De la carne y del espíritu. ¿Sí? ¿Te acuerdas, Jesús? Sí, según Romanos, me parece que habla de Romanos 3,
habla acerca de que Pablo dice que él encontraba una ley en sus miembros estaba sujeta a maldad, pero luego encontraba una ley mayor adelante. Después dice, bendito el Dios Padre de nuestro Señor, de nuestro Mashiach, que nos dio al Ruach, a la cual es una ley superior a la ley de la carne. Amén. Y está bien, está perfecto porque tiene que ver con eso también, ¿sí? Porque la ley de la carne es del linaje de descendencia, es una ley de carne eso. O sea, si lo tenemos que comparar, tiene una alegoría directa a la carne, ¿sí? Entonces, la ley del mandamiento acerca de la descendencia está hablando del linaje de carne, sanguíneo, ¿sí? Sino de un poder de una vida indestructible. Vida indestructible, eso es espíritu, ¿no? Se supone, ¿no? De hecho, las escrituras dicen que Mashiach, por el poder del Ruach, resucita, ¿sí? Por el poder del Ruach, resucita a una vida indestructible. Dice, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. Es el testimonio que se da de Mashiach, ¿sí? Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de qué? De las debilidades e ineficacias. ¿De qué debilidades habla? De las mismas debilidades que hablan en 7:11, la del sacerdote. El sacerdocio, era un hombre que si fuese perfecto, no haría falta otro cambio de sacerdocio, ¿sí? Entonces queda anulado esa ley del sumo sacerdote, porque como bien vos comentaste en un comentario de WhatsApp, Jesús, el sumo levítico, por decirlo así, o el sumo que estaba ahí, rasgó su vestidura, ¿no? Rasgó su vestidura cuando Mashiach declaró, desde ahora veréis al Hijo del Hombre venir sobre las nubes, rasgó su vestidura y eso lo descalificó como sumo. Claro, rompió lo Torah. descalifica como sumo, ¿sí? Y ¿cuál es el que queda vigente? El sumo que queda vigente, el de Mashiach. Amén. El que fue bendecido por el sumo original, que fue, ¿cómo se llama? Juan, porque Juan bautiza a Yeshua. Yo no te puedo bautizar, le dice, ¿cómo vos me tenés que bautizar a mí? Dejemos que se cumpla toda justicia. Justicia, Melech Sadik, rey de justicia. Se sujeta a todo lo que corresponde. De los nacidos de mujer, no hay ninguno superior a Juan, ¿sí? Entonces Juan bautiza a Mashiach. Cuando bautiza a Mashiach, dice, es necesario que él crezca para que yo me embúe. ¿Qué es eso? Eso es cambio de sacerdocio. Eso es, yo dejo de ser el sumo, pasa a ser él el sumo, ¿sí? O sea, él tenía toda la plenitud del sacerdocio. De esto podemos hablar muchísimo, hermano. No es el tema, o sí es el tema, pero o sea, no sé si estamos tomando conciencia de lo que es los episodios en los evangelios entre Juan, que sí era profeta, Claro. sí era sumo, Claro. aunque él decía, yo soy una voz que clama, preparada el camino, ¿sí? Pero Mashiach tenía bien en claro quién era y lo declaró y lo dijo. Así que si alguno tenía duda, Juan no va a hablar de sí mismo, ¿sí? Porque no hay nadie mayor que él. Fíjense lo que es la humildad, ¿no? Amén. Sí, soy yo. Ah, soy yo. No. ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¿Vos sos el Mesías? No, no soy. ¿Soy el profeta? No, no soy. ¿Quién sos? Así es. Bueno, qué interesante. Amén. Qué interesante. Dice, bueno, que ese sacerdocio del 18, Leo, pues queda abrogado el mandamiento anterior por causa de la debilidad e ineficacia, el mandamiento de la ley acerca de la descendencia, dice el 16, ¿no? Pues nada perfeccionó la ley, ¿sí? De la instrucción y de la instrucción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho
sin juramento. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Ustedes saben, hablando de juramento, que el sumo sacerdote, Caifás, lo conjura a Mashiach a no mentir. ¿Sí? Y después de ahí fue que se rasgó la vestidura. Después del conjuro, lo está, ¿cómo se dice? Lo compromete a jurar. No podés mentir. Cuando te conjura, el sumo no podés mentir. ¿Sí? Y cuando es declarado Mashiach por el conjuro, es el juramento, él hace esa declaración. Desde ahora veréis al Hijo del Hombre venir sobre las nubes. ¿Sí? Y ahí es donde se arma todo esto. No, pero está el conjuro, el juramento que hace Dios a través de la profecía, a través del sacerdocio, al sumo, la orden arónica, y también a Melquisedec. O sea, había dos que estaban bajo juramento o en juramento. ¿Sí? Este no podía rasgar su vestidura, Claro. que era el de Leví. No podía rasgar su vestidura. Bueno. Sigamos un poquito más, que ya estamos terminando. Dice, por tanto, Jesús es hecho fiador, el fiador de un mejor pacto. Hablando de, acuérdense del pacto, ¿quién era el mediador entre el pacto de Abraham? Jesús es hecho mediador de un mejor pacto. ¿Sí? Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. O sea, hubo muchos sumos sacerdotes, eso está diciendo. Después de Aarón hubo muchísimos sumos sacerdotes, pero por causa de que morían, no podían continuar, entonces había más, ¿sí? Más este, Mashiach, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, inamovible, que no puede cambiar, ¿sí? Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Eloá. Él puede salvar para siempre. Eso es vida eterna. Amén. Viviendo siempre para interceder por ellos. Viviendo siempre para interceder por ellos. Acuérdense, ¿quién es el intercesor en el pacto de Abraham? Él mismo. ¿Sí? ¿Sí? Está bueno esto para que nosotros, porque este escritor nos manda al pacto abrámico y después nos viene a hablar del nuevo pacto, ¿sí? O de la línea sacerdotal, el cambio de sacerdote, pero arrancó con Abraham, el Melquisedec, permanece. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados, eso que se llama santo, lo dice de vuelta, apartado de los pecados, y hecho más sublime que los cielos. No, él es hecho más sublime que los cielos. Amén. Esta expresión... Dice apartado de los pecadores, se refiere a que los otros sacerdotes eran pecadores, ¿no? Obviamente, sí. Sí, hermana. Los sacerdotes de ellos ofrecían sacrificio por sus pecados. Por sí mismos. Tenían que ofrecer, ¿sí? Ujú. Tenían que ofrecer, ¿sí? Pero bueno, la expresión esta, hecho más sublime que los cielos, es una, les digo, a veces nosotros pasamos por alto los detalles, ¿no? Versículo 27 dice, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados. Por eso dice apartado de los pecadores, ¿no? De los pecados, de los pecadores. ¿Sí? Dice, y luego por los del pueblo. Primero por los de ellos y luego por los del pueblo. O sea,
para el sumo sacerdote poder ofrecer sacrificio por los pecados del pueblo, primero tenía que hacer toda una ceremonia él, para santificarse él, y ofrecer un sacrificio él por sus pecados, ¿sí? Y después hacía el sacrificio por lo del pueblo. Pero esto, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Ahí está donde yo les digo, él era la ofrenda, él era el sumo y él era también la ofrenda, ¿sí? Yo les digo, hermano, cuando nosotros entendemos que el pacto lo hace Dios consigo mismo, ahí entendemos que Él es la ofrenda, Él es el que ofrenda y Él es el que recibe. El pacto lo hace Dios consigo mismo. Que no les suene a barbaridad estas cosas que estamos hablando, porque hay mucho fundamento en la Escritura, ¿eh? Lo que pasa es que por ahí nuestra cabecita fue partida en tres, ¿sí? Y nos enseñaron otras cosas y a veces nos cuesta ver con la óptica correcta las Escrituras, ¿sí? Claro, el hermano Máximo tiene una pregunta, me parece. Adelante. Sí, a ver si sobre lo que hablaba Mariano también del el pacto o sacerdocio de la gracia, también tiene que ver con eso, porque antes, para conseguir la justificación, nos salía del bolsillo prácticamente, porque había que sacrificar una oveja, un cordero, pero bajo el pacto del Mesías y el sacerdocio de Melquisedec, se anula ese, por lo menos ese gasto. Por eso quizá es por gracia ya después de todo. Claro, sí, está bien. Sí, obviamente se ha perfeccionado el sacrificio porque se ofreció un sacrificio perfecto y es para siempre, como dice acá. Está bien, sí, un cambio ese bajo la gracia, ¿no? La gracia. Es que a veces tampoco se puede llegar a entender, porque la gracia tiene que ver con un favor, con algo a favor del hombre, y lo que está a favor del hombre es perfecto, ¿sí? Y eso nos hace correr con cierta ventaja que en algún momento no teníamos porque estábamos totalmente destituidos y ahora tenemos un plus de ventaja. Por eso la expresión Mashiach nos hace más que vencedores, ¿sí? Porque vencedor es el que lucha y gana, ¿no? El que compite y gana. Pero nos hace más que vencedores es que nos sacó a la victoria sin tener que haber competido. O sea, nos sacó de un lugar sin tener que haber competido, ¿sí? Nos justifica para caminar en justicia y hace todo esto que está contando el escritor a los hebreos, ¿sí? Bien. Para Sí, yo terminar, igualmente estaba siendo un poquito irónico porque eso el cristianismo lo entiende como que ese cambio de ley anula la anterior. claro, refiriéndose a la Torá. Ellos se refieren a la Torá. Claro. Claro. Entonces, repite la palabra, fíjate vos, el 28 vuelve a repetir esta palabra, porque la ley constituye sumo sacerdote a débiles hombres. Otra vez, ¿qué ley? La ley esa de la que venía hablando, ¿sí? Constituye sacerdote a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, ¿sí? Que esto está en los Salmos, Salmo 110, ¿sí? Al Hijo hecho perfecto para siempre. Constituye sumo sacerdote al Hijo hecho perfecto para siempre. ¿Sí? Perfecto para siempre. Amén. Amén. Esto está interesante porque en la Torá se lee, en la ley, en el Tanaj, se lee Melquisedec un par de veces, no aparece muchas veces. Y otra de las veces que aparece es en el Salmo 110. Y en el Salmo 110, desde el 4 en adelante, dice: juró Yahweh y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y el Adón está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Casualmente Abraham quebrantó a 5 reyes, ¿sí? Cuando Melquisedec va y lo bendice, Abraham
quebrantó a 5 reyes. Juzgará entre las naciones, llenará de cadáveres, quebrantará la cabeza en las muchas tierras, del arroyo beberá del camino, por lo cual levantará la cabeza. ¿Sí? Pero bueno, acá se menciona, en la vez donde se menciona posterior a la Torá, dice el sacerdocio de Melquisedec, un sacerdocio para siempre. ¿Bien? Hasta ahí es el tiempo de hoy, ¿no? Ya completaremos después Hebreos 8 en el próximo, que habla del mediador. Acuérdense que nos hizo una introducción al mediador. ¿Sí? Ahí sonó el mensaje. Nos hizo una introducción cuando empezó a hablar del pacto, de los pactos y el mediador, y nos pone a Masías como mediador, pero menciona el pacto de Abraham, ¿sí? Y en el pacto de Abraham empieza diciendo que él mismo era el mediador, juré por mí mismo, ¿sí? Él era el fiador, el garante del pacto, ¿sí? Y el autor de eterna salvación para todos aquellos que le obedecen, ¿sí? Y bueno, para el próximo encuentro tenemos Hebreos 8, ¿sí? Así que por mi parte es todo por ahora. No sé si alguno quiere hacer alguna acotación más, comentar algo. Pues 6 y 7, vamos para el 8, muy buena enseñanza. Estamos ahorita por despedir la transmisión en Facebook y ahorita les pedimos que apoyen la página con su like, con las páginas. Vamos a estar subiendo los videos. Shalom, shalom, y que Dios los bendiga. Amén.